En este video vamos a ver el último tema de estadística descriptiva, que es diagramas de cajas o también botplot. Para no entrar en detalles, ¿cómo se arma un diagrama de cajas o qué se entiende por un diagrama de cajas? Bueno, primero que todo, si nosotros miramos esta figura de acá, vamos a entender muy simplemente en qué consiste un diagrama de cajas. Para poder armar el diagrama de cajas, primero que todo, si nos dan un lote de datos, tenemos que ordenar ese lote de datos y calcular los cuartiles, porque acá están los cuartiles. El primer cuartil, el segundo cuartil, que ya sabemos que es la mediana, y el tercer cuartil. Entonces, un diagrama de cajas básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a formar la caja o los extremos de la caja, que se forman justamente ubicando el primer cuartil y el tercer cuartil. Nosotros sabíamos que entre el primer cuartil y el tercero está el 50% de todos los datos comprendidos en un lote que me estén dando. Mientras que obviamente entre el dato menor y el primer cuartil está el otro 25% de los datos, y entre el tercer cuartil y el dato máximo o el mayor de todos los datos está el otro 25% de los datos. Bueno, la mediana, en esta caja tenemos que ubicar la mediana o el segundo cuartil haciendo una línea. Esta línea nos va a decir o nos va a dar información acerca de la simetría de esta distribución. Pues si esta mediana está justamente al medio de la caja, entonces significa que hay un 25% de un lado y que es igual al 25% del otro. Mientras que en este caso acá podemos ver que la mediana o el segundo cuartil está corrido, no está justo al medio de la caja. Bueno, entonces tenemos que armar la caja. Para poder armar la caja necesitamos, vuelvo a repetir, el primer cuartil y el tercero. Eso me dice dónde comienza la caja y dónde termina la caja. Y la mediana o el segundo cuartil me sirve para delimitar o dividir esa caja, y entonces uno dice, ven, acá está el 25% de los datos concentrados, acá está otro 25% de los datos, y luego tenemos lo que se llaman las colas de la caja o los bigotes de la caja. Estas colas me representan justamente un 25% de los datos del lado izquierdo y el otro 25% de los datos del lado derecho. Esas colas por lo general empiezan con el dato mínimo hasta el primer cuartil y desde el tercer cuartil hasta el dato máximo. Una cosa que pueden tener en cuenta es el ancho de la, o sea, la altura de la caja. Eso dependerá, simplemente uno lo puede elegir. No es necesario que la caja sea muy ancha, porque en realidad no nos interesa si la caja es alta sino nos interesa siempre ubicarla de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Eso sí tenemos que tener en cuenta cuando hay valores extremos, ¿se acuerdan? Habíamos definido los valores extremos o los valores también atípicos o muy extremos. Entonces, para ese caso, las colas ya no comienzan en esos valores extremos, sino que se destacan esos valores con una marca, y la cola comienza en el dato inmediato siguiente, como se muestra en la figura, o en el dato anterior si el valor extremo estuviese de este lado. ¿Ven? Acá hay un ejemplo genérico de que, ven, en este caso uno diría acá está el dato mínimo, no, porque acá tenemos estos dos valores extremos. Entonces estos valores extremos se hace una marquita, en este caso una X, o algunos libros dicen un punto bien gordito, y obviamente la cola de esta caja va a empezar en el valor siguiente, que no se sabe cuál es, todo depende del lote que uno esté tratando. La caja, eso sí, nunca va a cambiar, va a empezar con el primer cuartil y con el tercer cuartil, y en esa caja se va a ubicar el segundo cuartil, que va a ser la mediana. Bueno, en este caso ven, podemos ver que acá hay valores extremos para el lado izquierdo, pero para el lado derecho no hay valores extremos, porque esta cola termina con el dato máximo. Puede ser que en una caja haya valores extremos
de ambos lados. Por eso necesitábamos primero definir esos valores extremos o valores atípicos. Bueno, ¿qué es lo que podemos o qué información podemos sacar de un diagrama de cajas? Dice, como vemos, dice, la simplicidad del dibujo hace que notemos rápidamente en él las características importantes como valores alejados. Pues están acá, ven, los valores alejados. Uno mira este diagrama y dice, ya hay dos datos que están muy alejados de todos estos datos que están acá. Bien. Segundo, posición, dice. El eje de la variable dará los valores de las medidas de posición, en este caso que eran, ¿se acuerdan? Los cuartiles, y en especial el cuartil 2, que era la mediana, que era una medida de posición importante. Bueno. En algunas cajas, dice, se puede agregar también otras medidas como la media, si queremos, pero no es necesario. Para nosotros va a ser suficiente ubicar los tres cuartiles, donde uno de ellos ya sabemos que es la mediana. ¿Qué más podemos ver? La dispersión, justamente. Esto que nos dice, cajas anchas nos sugieren distribuciones muy dispersas. O sea, si esta caja es muy ancha, significa que un 50% de los datos está disperso. Y si esta caja fuese más angosta, nos dice que esos datos están más concentrados, ese 50%, porque recuerden, en la caja siempre está el 50% de los datos del lote. Entonces, una caja angosta significa que hay mucha concentración de datos, y una caja muy ancha significa que esos datos están más dispersos. O sea, es una manera de ver gráficamente, sacar información acerca de un lote de datos. Bueno, también dice lo siguiente, la longitud de las colas por su parte nos dirán la mayor o menor concentración de los datos en las zonas extremas. Colas anchas también nos dicen que que hay una gran dispersión de datos, y colas angostitas, si estas colas fueran más angostitas, significa, ven, que este 25% de los datos está muy concentrado. Ven acá, por ejemplo, esta cola no es de igual largo que esta otra. Entonces significa que acá en este 25% hay menor dispersión, mientras que en este 25% de datos hay mayor dispersión. Acá, en cambio, en el 50% de los datos que están dentro de la caja, hay un 25% de los datos que está mayor concentrado acá, y hay otro que está con más dispersión. ¿Se ve o no? Entonces, y después si uno considera las cuatro partes, acá hay más dispersión y acá hay menos dispersión de datos. Toda esa información se puede sacar de un diagrama de cajas. Bueno, y por último, la asimetría, dice. La diferencia entre la longitud de las colas y la posición y la medida de la caja nos sugiere hacia dónde se presentan los valores más extremos, es decir, qué tipo de asimetría tiene el lote. En este caso, la mediana también es un buen indicador. ¿Se acuerdan que como la mediana está acá y esta cola es más larga, entonces esta es asimétrica a derecha, y en cambio como la mediana acá se corrió para el lado derecho, esta distribución es asimétrica a izquierda. Teniendo en cuenta eso, podríamos utilizar el software GeoGebra, que nos va a permitir, en el siguiente video voy a explicar cómo dibujar justamente un diagrama de cajas. Bueno, ¿qué es lo más importante o una observación? Porque uno dice, bueno, pero un diagrama de cajas así a simple vista, ¿para qué me serviría? Bueno, supongamos que yo quiero ver el rendimiento de 4 grupos de alumnos, 4 cursos distintos, todos, por ejemplo, a los primeros años de un cierto colegio determinado. Entonces voy a ese colegio y veo las notas solamente de los primeros años, y para cada uno de esos lotes de datos que van a ser cada uno de los cursos, las notas, hago su diagrama de caja. Entonces voy a comparar todos los diagramas y entonces voy a poder tener una cierta información acerca de las notas con respecto a si las cajas son angostitas, es porque, bueno, entonces
todas las notas están concentradas entre ciertos valores. Si las cajas son anchas es porque las notas están dispersas, o sea que en ese curso sacaron notas muy grandes y muy pequeñas. ¿Se entiende o no? Si la caja está muy corrida para el lado derecho, entonces bueno, porque todas las notas fueron buenas. Y en cambio si las notas están corridas para la izquierda es porque los alumnos no rindieron bien, porque tuvieron todas notas malas. ¿Se entiende o no? Ver la simetría, o sea, es lo que nos dice acá la observación. Es importante destacar que este diagrama facilita la comparación de lotes. O sea, cuando yo tengo varios lotes, los puedo comparar poniendo todas las cajas una sobre la otra y pudiendo ver qué concentración hay en uno, qué dispersión hay, qué simetría hay, comparando distintos lotes. Bien. Para el ejemplo 15, ven, si uno calcula los cuartiles, sabe que el primer cuartil, ¿se acuerdan? El ejemplo 15 era el ejemplo de los meses. Entonces, ven, acá teníamos, este sería el diagrama de cajas. El primer cuartil es el mes 4, el segundo cuartil es el mes 5 y el tercer cuartil es el mes 10. Obviamente son los meses del año. Entonces el dato mínimo es 1 y el dato máximo es 12. O sea que la cola empieza en 1 y tiene que terminar en 12 porque no hay más meses. Segundo, ¿ven? Cuando uno hace el diagrama puede ver que entre el mes 4 y el mes 5 acá hay un 25% de los datos. Después entre el mes 5 y el mes 10 hay otro 25% y acá entre el mes 10 y el mes 12 está el otro 25% de los datos y entre el mes 1 y el mes 4 hay un 25% de los datos. Pero como esta mediana está corrida para el lado izquierdo, la distribución es asimétrica a derecha. Y que la mediana se corra y esta parte de la caja sea bien angostita significa que acá hay una gran concentración de datos, mientras que acá, como esta parte es más ancha y es más ancha, fíjense que las colas, acá este 25% de los datos es más disperso. ¿Se ve o no? Entonces, viendo este diagrama, ya puedes sacar mucha información sobre ese lote de datos. Puedes sacar la dispersión, la simetría. ¿Se entiende o no? Y para el ejemplo de los perros y los pesos, justamente, el diagrama sería este, ¿ven? Entonces, acá obviamente había un perro que pesaba 5 kilogramos, ese era el dato mínimo. Y había un perro que pesaba, ¿recuerdan? 60 kilogramos. Y eso lo habíamos catalogado en el diagrama de tallos y hojas como un valor alto. Entonces lo teníamos que colocar acá. Pero como era un valor alto, un valor atípico, entonces se coloca una marca. Y hay que empezar en el valor siguiente. Si nosotros volvemos a la parte del ejemplo, el valor siguiente a 60 es 52. Entonces la cola de esta caja no va a terminar en 60, sino que va a empezar justamente en este valor que es 52. No está acá marcado, pero bueno, 50 y 55, acá está 52. Entonces la cola del lado izquierdo empieza en 5 y la cola del lado derecho termina en 52. Nuevamente debemos calcular los cuartiles Q1, Q2 y Q3, y entre Q1 y Q2 dibujamos la caja. Perdón, Q1 y Q3 dibujamos la caja, después ubicamos Q2, que es la mediana, y dividimos a la caja en dos partes, y obviamente como esta mediana no cayó acá, entonces podemos ver que acá hay mayor concentración de datos y acá hay menor concentración de datos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que acá hay menor dispersión y acá hay mayor dispersión. Pero incluso entre el borde de esta caja y esta cola, podemos decir que acá esta cola es mucho más grande que toda esta longitud y esta longitud, por lo tanto acá hay mayor dispersión y acá hay menor dispersión. Entonces, toda esa información se puede sacar de este lote de datos. También podemos ver
que como la mediana, que es el cuartil 2, se ha corrido para el lado izquierdo, esta distribución es asimétrica a derecha. ¿Se ve? Entonces, el diagrama de cajas es muy útil, vuelvo a repetir, cuando uno quiere comparar varios lotes de datos. Entonces va dibujando cada diagrama de caja y puede ir sacando bastante información. Esto también nos da señal de que hay un valor atípico, en este caso, que puede ser ya sea, como dijimos en el video, por un error de medición, o puede ser porque realmente puede presentarnos algo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos estudiando, qué sé yo, la temperatura de las personas en una cierta región, por un caso de alguna enfermedad como es hoy en día, y si hay una persona que nos está dando un valor, supongamos 39 grados, 38, eso ya sería un valor muy atípico, porque uno sabe que la temperatura corporal es hasta 37. Entonces si nos da 39, 40, entonces ese dato se tiene que considerar como un valor atípico. ¿Ven? Todas esas cosas uno puede sacar información de un lote de datos. Entonces hasta acá terminaría la parte de estadística descriptiva. Vuelvo a repetir, ¿cómo se hace un diagrama de cajas? Calculamos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se dibuja la caja. Esta caja se la divide por el cuartil 2, que va a ser la mediana. Después, entre el dato menor y el cuartil 1, si no hubiese valores atípicos, se dibuja la primer cola, que es la cola del lado izquierdo. Y entre el cuartil 3 y el dato máximo, si no hay datos alejados, como es el caso de acá, se dibuja la segunda cola. Y si hay un dato alejado muy alto, un valor extremo, entonces hay que considerar el valor anterior para terminar la cola.